¿Ok? Entonces recuerden, hemos estado en todo, estamos cerrando lo que entraría en la prueba 2, que hemos hablado de receptores, de vías de señalización. Básicamente estamos abordando cómo la célula responde a una señal. Ahora estamos viendo también del lado de quién le, ¿no es cierto?, envía esta señal. Aquí lo más importante en términos de señalización sináptica es que comprendan que la sinapsis es comunicación entre dos células. ¿Ok? Entonces, tan importante como los eventos que ocurren en la presináptica, que mucho de eso hemos avanzado, todo lo que es la secreción de vesículas desde las células beta, es 3/4 lo mismo de una secreción de neurotransmisores en una neurona. Pero recuerden siempre que la comunicación, ¿no es cierto?, es la 2. Si yo hablo y nadie me escucha, no me estoy comunicando. ¿Okay? Entonces, tan importante como el evento presináptico es la respuesta. Y si no hay una respuesta postsináptica, no podemos hablar de sinapsis. Así de simple. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, sinapsis, y esto ha sido un cambio de paradigma en la neurociencia. Recuerden que la neurociencia es, dentro de toda una disciplina relativamente nueva. Santiago Ramón y Cajal definió, y Camilo Golgi definieron, ¿no es cierto?, el dogma central de la neurona, y definieron cómo, ¿no es cierto?, las clásicas jerarquías del sistema nervioso hace un poco más de 100 años. ¿No es cierto?, 1905 por ahí. Y mucho de lo que sabemos de sinapsis descansa en el sistema nervioso central, que a su vez descansa en muestras histológicas rígidas, no en el aspecto fisiológico, que es mucho más fluido y más importante. ¿Ok? Hasta los años, no sé, cuando yo estudié neurociencia, hace tiempo, uno decía que la neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. ¿Ya? Es lo esencial en la comunicación. Pero realmente lo que sabemos, ¿no es cierto?, que muchas propiedades de nuestro sistema, de nuestro cerebro, ¿no es cierto?, el único sistema capaz de estudiarse a sí mismo, ciertamente va mucho más allá de la suma de estas pequeñas partes. Uno no puede entender la memoria, no tenemos en el hipocampo, ¿no es cierto?, neuronas que guardan, ¿no es cierto?, los eventos entre, qué sé yo, los 11 y los 12 años, ¿no es cierto? No hay un archivo. Sabemos que esos fenómenos, la toma de decisión y muchos de nuestros aspectos cognitivos descansan en los circuitos que quedan activos. Se activa un circuito y una neurona comunica con otra, y se van formando redes que, de alguna manera que todavía no sabemos, en esas redes descansan muchas lo que se conoce como propiedades emergentes, propiedades que no podemos explicar cuando desmenuzamos nuestro sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, ante ese cambio de paradigma de cómo abordamos el estudio del sistema nervioso y ciertamente de la sinapsis, que es el medio de comunicación que conocemos, ¿no es cierto?, actualmente decimos que son ellas, la sinapsis, la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. ¿Ok? Y en particular, ¿no es cierto?, porque permite formar circuitos interconectados de neuronas. ¿Ya? Circuitos muy, muy simples, como puede ser el arco reflejo protector, en que una neurona sensorial a través del ganglio raíz dorsal impacta directamente sobre una motoneurona y tenemos un reflejo monosináptico de retracción bastante sencillo. Pero cuando el próximo semestre, por ejemplo, empecemos a hablar de la neurobiología del sueño, del dormir o de la toma de decisiones, vamos a ver que los circuitos son tremendamente complicados. ¿Ok? Pero básicamente siempre lo mismo, ¿no es cierto? Esta es una imagen de Santiago Ramón y Cajal de hace casi 100 años, donde él definió las neuronas como la unidad funcional. Esto es de, por si alguna vez lo ven, si alguna vez se meten algo que no sea Instagram, Brainbow, una mezcla entre cerebro y arcoíris. Se ha diseñado un ratón transgénico que de los distintos fenotipos neuronales tienen distintos colores. Y uno ve, entonces, ustedes ponen Google Images, por ejemplo, ponen Brainbow y van a ver que está lleno de, se muestran los circuitos con distintos colores, que es súper glamuroso y todo, pero finalmente nos ayuda a entender cómo se conectan las células. ¿Ya? Pero ciertamente entonces, esto es un ejemplo ya de microscopía de barrido entre una terminal presináptica de una motoneurona y una fibra muscular, ¿no es cierto? Es la sinapsis, ¿no es cierto?, el evento fisiológico más relevante en toda esta conexión funcional de nuestro sistema. ¿Ya?
como les decía, algunos guiños históricos para entender también cómo se ha estudiado la sinapsis, ¿no es cierto? En los albores del siglo XX fue donde se empezaron a definir, más basado en aspectos histológicos que fisiológicos, los principales conceptos de la sinapsis. De hecho, el término sinapsis viene de una palabra griega que significa abrochar, porque Charrington, que era un fisiólogo inglés, ¿no es cierto?, veía en el microscopio algo que ya hemos mencionado, y lo vamos a ver en alguna imagen, ¿no es cierto?, que la densidad postsináptica, la cantidad de proteínas, estas balsas proteicas, realmente muestran, ¿no es cierto?, que hay una compactación muy grande de los componentes que participan en esta comunicación. ¿Ok? Y poco después, Langley, el mismo que definió receptores, ¿se acuerdan? ¿Está bien estudiado? También él fue el primero, no el primero, pero sistematizó la idea de que habían sustancias químicas que liberaba una neurona y con eso, ¿no es cierto?, impactaba en la postsináptica, que podía ser otra neurona o cualquier otra célula excitable, ¿no es cierto? Pero quien se lleva mucho de los laureles en este aspecto de un médico alemán, Otto Levy, un nombre más alemán imposible, porque él demostró la existencia de los neurotransmisores químicos con un experimento tremendamente sencillo que de hecho le valió el premio Nobel unos 10 años después, ¿no es cierto? Que lo que él hizo fue conectar dos corazones en serie. Tenía dos perritos. Le sacó los corazones, los puso en serie, ¿ya? Están en suero, etcétera, etcétera. Uno de los corazones, con el nervio vago conectado, ¿no es cierto?, a un sistema de estimulación, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo acá es, esta es la línea del tiempo, no se preocupen. Este es el momento, aquí donde dice S, de estímulo. En este momento aplica una estimulación en el nervio vago, ¿ok? Y lo que él ve, aquí está haciendo el registro de la actividad del corazón que está, ¿no es cierto?, inervado, y el que está conectado por un catéter en el cual la salida del ventrículo izquierdo de este corazón entra en la aurícula derecha de este otro. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces lo que él hizo fue estimular, vio que había un silenciamiento de este corazón, y después de unos pocos segundos ocurría en el otro corazón. Y cuando fue a calcular el coeficiente de difusión, ¿se acuerdan que en las primeras diapos, las primeras clases, dije coeficiente de difusión? ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Le dio exactamente el valor esperado teórico para una sustancia difundiendo en ese medio, en este medio acuoso del plasma. ¿Ok? Y después lo que hizo fue aumentar al doble la distancia entre los dos corazones, y este retardo aumentó al doble. Entonces él demostró, estamos hablando de 1930, la época entre las guerras, la grande guerra en Europa, ¿no es cierto? No había mucha tecnología, pero él hizo los cálculos teóricos y dijo, la única manera de explicar este retardo es que la estimulación del nervio vago genera una respuesta que ya estaba establecida, ¿no es cierto?, una inhibición de la actividad cardíaca, pero es a través de una sustancia química, que Langley ya había definido como un neurotransmisor, que difunde y llega al otro. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica, no? Porque por lo demás, de manera mucho más elaborada, pero todavía se estudian así gran parte de los fenómenos de la sinapsis eléctrica. ¿Ok? Perdón. Y otro aspecto que también es importante respecto al estudio de la sinapsis es un argumento que se baraja mucho en biología, nosotros lo hemos ocupado, que es el hecho, ¿no es cierto?, que cuando un mecanismo aparece y no solo se consolida a lo largo de la evolución, sino que cada vez va elaborando, ¿no es cierto?, se va complejizando más, eso se interpreta como que es un evento que te genera mucho éxito biológico, mucho éxito como especie, ¿ok? Y efectivamente nosotros podemos, los sinoflagelados, los fungi son realmente, ¿no es cierto?, organismos muy simples que ya tienen una protosinapsis muy rústica, y a medida que vamos escalando, ¿no es cierto?, en el árbol filogenético, vemos que esto cada vez se va haciendo más y más y más complejo. Pero ya desde los artrópodos, desde la mosca de la fruta, por ejemplo, es posible estudiar sinapsis que son en un 90% la misma secuencia de eventos que ocurre en la sinapsis de nosotros los mamíferos. ¿Okay? Entonces son eventos que están ocurriendo, están muy bien conservados, son muy elaborados, están ajustados a la biología de la célula. ¿Okay? Respecto a la sinapsis, recuerden también
que estas básicamente vienen en dos sabores, ¿no es cierto? Químicas y eléctricas. Las eléctricas se supone que las han visto, las uniones en hendidura, la gap junction, no sé cómo las habrán llamado. En Santiago todos me dijeron, sí. ¿Sí? Conexinas, conexiones. Igual algo de eso vamos a repasar, pero deberían haberlo visto. Sí, ¿no? Que se acuerden es otra cosa, pero se supone que lo vieron. ¿Ok? Pero básicamente, ¿qué es lo importante? Vamos a tratar de resaltar los aspectos fisiológicos. Lo más importante cuando uno cuando en la prueba potencialmente aparezca la pregunta, haga un análisis entre, ¿no es cierto?, la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. La principal diferencia es que en la sinapsis eléctrica hay continuidad citoplasmática. ¿No es cierto? Porque tenemos que la formación del conexón, del canal intercelular, ¿no es cierto?, permite una continuidad eléctrica, por lo tanto, en la práctica no hay retardo en la comunicación. Es decir, si aquí se genera un potencial de acción, se va a propagar a la otra célula y esto sería el equivalente, ¿no es cierto?, a una resistencia interna, como si fuese un axón muy pequeñito, pero se va a propagar directamente. ¿Ok? En la práctica no hay espacio sináptico. Uno lo puede ver, ¿no es cierto?, porque es básicamente la altura que tienen estos canales, digamos, ¿ya? Pero en la práctica lo relevante es que no hay un retardo. Sabemos que si responde una célula, la otra en 100 microsegundos también está respondiendo. ¿Ok? Por lo tanto, las sinapsis eléctricas son muy relevantes en términos de sincronizar la actividad de las células. En el corazón es muy evidente, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, desde el nodo seno-auricular se genera un potencial de acción, se propaga por el tabique intraventricular y todo el ventrículo responde básicamente al mismo tiempo. ¿Se fijan? Eso descansa en la estrategia, ¿no es cierto?, del músculo cardíaco de estar todos los ventrículos, todos los cardiomiocitos ventriculares unidos por sinapsis eléctrica. Y en contraposición, bueno, y otro aspecto que también es importante es que las sinapsis eléctricas son bidireccionales. ¿Ya? Es decir, no es claro el evento de cuál es la presináptica y cuál es la postsináptica. A veces tiene que ver con la disposición tisular o en el órgano. Por ejemplo, en el corazón, nuevamente, sabemos que hay cardiomiocitos, ¿no es cierto?, electrogénicos que generan el potencial de acción, por lo tanto uno puede, ¿no es cierto?, trazar que ahí se genera el evento y podría decir que esa es una presináptica. Pero si este es el cardiomiocito que le sigue, si se genera aquí un evento, se va a direccionar hacia el otro lado. ¿Ok? Por lo tanto, la regla general de las sinapsis eléctricas es que son bidireccionales. A pesar que no es 100% así, pero ocurre. ¿Ok? En contraposición, en la sinapsis química, funcionalmente la gran diferencia es que tenemos una hendidura sináptica, un espacio sináptico que está en el rango de los 30, 40 nanómetros de distancia. Y eso, recuerden que cuando hablamos de difusión simple dijimos la difusión en distancias cortitas es efectiva, ¿no es cierto? Esta distancia que uno podría decir que es insignificante, 40 mil millonésimas de metro, pero genera un retardo que es significativo, ¿ya? Que puede ser varios milisegundos, 5, 10 milisegundos, ¿ya? Por lo tanto, se va generando un retardo en la señalización y dada, ¿no es cierto?, la discontinuidad citoplasmática, se hace muy evidente que hay una presináptica y una postsináptica. Entonces, por regla general, la sinapsis química, y además histológicamente es muy fácil verlo, hay una presináptica y una postsináptica. A pesar que también se sabe de transmisión retrógrada, hay excepciones, pero nos vamos a centrar en las reglas, ¿ya? Lo clásico, motoneurona, fibra muscular. Es muy evidente, ¿no es cierto?, la asimetría histológica, funcional, incluso embrionaria de la presináptica y la postsináptica. ¿Ok? Y vamos a explorar algunos de los aspectos. Vamos a centrarnos primero en la sinapsis eléctrica. Esto de nuevo casi son torpedos para mí, para ejemplificarles, ¿no es cierto?, que estamos viendo lo que ocurre en la sinapsis eléctrica. Este es el canal intercelular, conocido como, no sé cómo le llamaron ustedes, uniones en hendidura, gap junction nomás, la gap junction, ¿no es cierto? Y por lo tanto se genera un potencial de acción en la primera y literalmente pasa a través de esta resistencia, este canal, a la segunda célula, y uno ve que si estamos registrando la pre y la postsináptica, presináptica, postsináptica, virtualmente no hay retardo en la señalización. ¿Ok? En contraposición, que aquí el evento es, como lo vamos a ver ahora latamente, una serie de eventos que permite la
liberación del neurotransmisor, su difusión, la activación del receptor, y por lo tanto sí vemos que hay un desfase de un par de milisegundos entre la excitación presináptica y la postsináptica. ¿Ya? Cuando lo veamos, por ejemplo, en términos de en neurociencia el próximo semestre, el énfasis que hace generalmente es, ¿no es cierto?, nuestro sistema nervioso es jerárquico. Entonces, por ejemplo, las proyecciones espino-tálamo-corticales, ¿no es cierto? Cuando uno se pega en un dedo, esa información va al tálamo somatosensorial, a la corteza somatosensorial, ¿no es cierto? Todas esas vías son a través de sinapsis química, en que uno sabe cuál es la pre, la post, todo vectorial, direccionado. Pero cuando uno, por ejemplo, va a ver en la corteza somatosensorial o en el tálamo somatosensorial, vemos que las neuronas se coordinan. Y no es que una neurona dispare, sino que son poblaciones neuronales que van coordinándose, disparando. Y en cada una de esas etapas, circuito espinal, circuito talámico, corteza, ahí cobran relevancia las sinapsis eléctricas, que permiten que todas respondan más o menos igual. Entonces, en el evento vectorial jerárquico, la sinapsis química siempre prevalece. Cuando ustedes hablen de vías, vía retino, ¿no es cierto?, la vía visual, vía retino, tálamo cortical, ustedes tienen que apostar que es en esa ascendencia jerárquica es sinapsis química, sinapsis química, sinapsis química. Pero si hablamos, por ejemplo, del geniculado lateral y lo que es el tálamo visual, y hablamos de las magnocelulares, las neuronas parvocelulares, ahí ustedes tienen que visualizar inmediatamente sinapsis eléctrica en cada una de las estructuras. Y eso es muy habitual que ocurra en nuestro cuerpo. ¿Okay? Sinapsis eléctricas. ¿Ven? Aquí, de hecho, me gusta esta figura porque aquí hay una sinapsis química también. No está en buen foco, pero se ve en contraposición a las sinapsis eléctricas que son, se fijan, la pre y la postsináptica uno no las puede definir, ¿no es cierto? Porque ambas células aportan con la mitad del canal proteico y es completamente idéntico el mecanismo en ambas células, por lo tanto uno histológicamente no puede distinguir cuál sería, ¿no es cierto?, el orden del flujo de la información, si quieren verlo así, pensando en la sinapsis como una comunicación entre dos células. Se fijan aquí lo mismo. Sin embargo, en esta, no sé si lo vamos a ver mucho más claro en otra, pero se ve que hay mucha vesícula en esta zona. Aquí se ve lo que pareciera ser una balsa proteica, una densidad postsináptica, muchos receptores. Se ve que son distintos eventos. Yo no podría apostar que esta es presináptica y esta es postsináptica. ¿Se fijan? Hay una simetría estructural. ¿Ok? Pero bueno, en la sinapsis eléctrica, recuerden, lo más importante es que no hay retardo. Si usted dice que la transmisión es instantánea, es correcto, porque un retardo de menos de 1 milisegundo en la práctica es instantáneo. ¿Ok? Y por lo tanto, en esa comunicación intercelular directa vamos a tener el acoplamiento eléctrico, pero también, y eso es importante recordarlo, lo vamos a mencionar, que estos canales intercelulares no son como los canales iónicos, son mucho más grandes y dejan pasar glucosa, ATP, AMP cíclico, IP3, casi todos los segundos mensajeros que hemos hablado. Por lo tanto, también hay un acoplamiento metabólico. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy mencionando, no? Por ejemplo, en el corazón, yo no soy muy bueno en anatomía, ¿no es cierto? Imaginemos que tenemos varias células acá. Si esta célula, porque soy un microtrombo en la circulación coronaria, se empieza a ahogar literalmente porque no le llega oxígeno, no le llega glucosa, a través de las sinapsis eléctricas con sus cardiomiocitos vecinos, estas que sí están siendo irrigadas, le donan, entre comillas, glucosa, por ejemplo, o ATP. ¿Se fijan? Porque recuerden, estos no son más que canales intercelulares, por lo tanto, si esta célula tiene más azúcar o ATP, va a difundir por gradiente de concentración hacia el otro lado. Entonces, las sinapsis eléctricas son muy importantes en este aspecto que yo les digo de sincronía de la actividad eléctrica, pero casi más importante es el acoplamiento metabólico que permite amortiguar un daño potencial, ¿no es cierto?, a una célula. ¿Entienden esa lógica, no es cierto? Y de hecho, lo que se sabe que ocurre es que si esta célula, ¿no es cierto?, la que está sufriendo directamente el daño porque no está siendo irrigada, a pesar de la ayuda que le está llegando a través de las sinapsis eléctricas vecinas, no es capaz de mantener el calcio bajo, mantener el pH en 7,2, etc., se empiezan a desconectar las sinapsis eléctricas y la abandonan. Entonces es un mecanismo de que no se propague el daño. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, no, pero eso lo vemos en neurociencia. Pero en los accidentes cerebrovasculares,
uno no ataca lo que se conoce como el núcleo del infarto cerebral, uno ataca la penumbra, que es cómo se va propagando. Por eso en la salud pública del infarto, digamos, cómo se aborda es que lo típico que ocurre es que un veterano se resbala en la tina, se pega un mazazo en el parietal, y dice, oh, ya, si me voy a acostar, si mañana me duele, voy. Es un clásico. Y en esas 8 horas que no va a verse, la progresión del daño puede hacer que el infarto sea el doble o el triple de tamaño. ¿Ok? Y las sinapsis eléctricas juegan un papel muy importante, por un lado, ¿no es cierto?, en suministrar sustratos si tú estás bajo, pero si tú eres una célula que ya se te escapó el calcio y se te activó la apoptosis, a través de esa célula el daño se puede propagar hacia el otro lado. Y hay mucha farmacología médica apuntando a manipular, ¿no es cierto?, estas sinapsis intercelulares. ¿Ya? Va, un poco más de lo mismo. Esto es Lucifer Gel, un amarillo Lucifer, una tinción que se puede ver en células vivas. Uno a través de la pipeta registro uno lo inyecta, se sabe que el Lucifer Yellow atraviesa la sinapsis eléctrica y uno dice, ah, mira, esta está conectada con esta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero casi todo lo que voy a decir de esta ya lo dije en términos de la elaboración del proceso sincrónico. Lo que me interesa es recordarles esto, ¿no es cierto? ¿Cómo es la sinapsis eléctrica? ¿Ya? Entonces, la sinapsis eléctrica, lo mismo que unión en hendidura, lo mismo que gap junction, la unidad funcional es la conexina. ¿Ya? Entonces tenemos un canal intercelular en la cual la célula de arriba y la de abajo, cada una aporta con un hemicanal o conexón. El conexón, hemicanal o conexón, es un hexámero, está compuesto por 6 unidades. Y la unidad básica, el monómero, es la conexina. ¿Ok? Y la conexina es una proteína con 4 segmentos de transmembrana. Virtualmente no tiene ninguna carga en los segmentos de transmembrana, por lo tanto inmediatamente nos sugiere que no son sujetas a voltaje de dependencia. Pero lo que llama la atención es que tiene en los loops que conectan por fuera los segmentos, tiene una gran cantidad de cisteína y de grupos tiol. Estos grupos, básicamente el potencial de hacer puentes de disulfuro. ¿Ok? Acuérdense que esos puentes de los enlaces tioles son estables, pero de baja energía, por lo tanto son rápidamente reversibles. Y esto, aquí se está enfatizando otro aspecto, favorece, recuerden que 6 de estas hacen un conexón, ¿no es cierto? Pero además son estos enlaces sulfuro los que conectan con la que viene por la membrana de la otra neurona. ¿Ok? Entonces, la conexión en la sinapsis eléctrica es muy lábil desde el punto de vista energético, muy parecido a tener 2 magnetos, 2 imanes de distinta polaridad, ¿no es cierto?, que se juntan, pero que también es fácil separarlos. Esos magnetos, ¿ok? Entonces, es un proceso bastante reversible. Entonces, cada célula aporta con un conexón, un hexámero, que se fusionan funcionalmente a través de estos enlaces de tioles y se abren, ¿no es cierto?, en un giro. La dinámica es distinta a lo que ocurre con los canales voltaje dependiente, que el segmento S4 el que genera, ¿no es cierto?, la compuerta. Aquí tienen en las colas carboxi y aminoterminales hay muchísimos sitios de regulación por protón, por calcio, por AMP cíclico, por quinasas en general, por fosforilaciones que hacen que esto, ¿no es cierto?, vaya girando y permita que el canal tenga una probabilidad de apertura X en un escenario dado. ¿Ok? Como les decía, los poros son bastante grandes. Recuerden que cuando hablamos de los canales iónicos hablamos de poros en el rango de Armstrong. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los radios moleculares de los iones? Estos son 1 a 2 nanómetros, es decir, dejan pasar macromoléculas fácilmente. Ya son un canal muchísimo más grande. Aún así tienen cierto grado de permeabilidad selectiva. ¿Ok? Y bueno, como es de esperarse para cualquier proteína de membrana que permite la comunicación entre 2 células, están fuertemente regulados por proteínas quinasas, calcio, etc. En general, cuando el calcio permanece alto mucho tiempo, estos canales se desacoplan. Lo que permite entender, ¿no es cierto?, que cuando una célula no está manejando bien su homeostasis de calcio, se le desacoplan los canales y queda sola a la deriva, digamos. ¿Ok? Pero entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de diversidad de sinapsis eléctricas,
La gran diversidad de sinapsis eléctricas se da porque se conocen muchísimas conexinas. Entonces, si estamos diciendo que una unión en hendidura, ¿no es cierto? La sinapsis eléctrica se compone de 12 proteínas, 6 que aporta una célula, 6 que aporta la otra. Y podemos tener literalmente toda la matriz de combinaciones. Podríamos tener lo que se conoce como una sinapsis homotípica homomérica, es decir, homomérica es cuando cada uno de los hemicanales se compone de la misma conexina, y homotípica cuando además son iguales a la de la otra célula. Entonces podríamos tener una gap junction de conexina 43 exclusiva. Pero existe la otra variante, que de hecho aquí no está completa, pero podría ser heteromérica, heterotípica, y podría ser virtualmente de 12 conexinas distintas. ¿Ok? Entonces hay muchos tipos de sinapsis eléctricas porque cada conexina tiene características distintas en términos que puede ser fosforilada por calcio, activada por protones, etc. Y por lo tanto le confiere distintas características a este canal. Y esas características básicamente tienen que ver con permeabilidad. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? Entonces básicamente si es, creo que es lo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, se sabe que cuando los conexones son exclusivamente conexina 32, deja pasar todos los nucleótidos cíclicos. AMP cíclico, GMP cíclico, que es muy importante, segundo mensajero, tampoco hemos visto. En contraposición, que basta con insertar acá un par de conexinas 26 y ahora hace que solo pase el AMP cíclico y no el GMP cíclico, por ejemplo. ¿Ya? O, es más importante, por ejemplo, la conexina 43 se considera como de importancia metabólica porque es una que tiene una alta permeabilidad al ATP. ¿Ok? Y deja pasar con mucha facilidad el ATP, con menor ADP, AMP, y virtualmente la adenosina no pasa. En contraposición que la conexina 32 tiene una permeabilidad completamente inversa. ¿Ya? De nuevo, aquí lo único que quiero que tengan claro que las sinapsis eléctricas no son tan sencillas. Si bien es un poro grandote que deja pasar ATP, glucosa, tiene cierto grado de permeabilidad, está muy sujeta, si a esta célula le aumenta el calcio, le cae el pH, etc., puede que se desacoplen. ¿Okay? Actualmente, en los últimos 5 años ha quedado más que claro que, ¿no es cierto?, en la clásica dinámica de anclaje, internalización, bla, 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 los semicanales, los conexones también tienen funcionalidad per se. Es decir, no solo su destino fenotípico es anclarse al conexón de la otra célula y formar la unión hendidura, sino que también sirven como canales de esa misma célula que, por ejemplo, en las células dendríticas, esto ya lo van a empezar a ver con Charles, ¿no es cierto?, pero la CD4+, cuando se activa una respuesta inmune, ¿no es cierto?, empiezan a reclutar otras células y a través de ATP, una liberación paracrina de ATP. Entonces, por ejemplo, aumenta la interleuquina 4, una clásica interleuquina proinflamatoria, y las células dendríticas se empiezan a activar, empiezan a liberar ATP, y esta ATP que se libera a través de mis canales es capaz de empezar a reclutar otras células, se empieza a activar el sistema inmune. ¿Okay? Entonces, lo que quiero enfatizar con esto, los hemicanales por sí también tienen características funcionales. En corazón, en particular, se ha descrito una característica importante, que son mecanosensoriales. ¿Okay? Entonces, si pusiésemos aquí, voy a aprovechar esto mismo, si pusiésemos aquí, ¿no es cierto?, estas clásicas pipetas que les gustan tanto a ustedes de registro electrofisiológico, hiciéramos una presión negativa, deflectamos la membrana, lo que es que la probabilidad de apertura de ese hemicanal aumenta. ¿Ok? Y estos canales, estos hemicanales, van a en general disipar siempre las gradientes, ¿no es cierto? Y generalmente van a permitir que entre sodio y calcio y salga potasio. Son depolarizantes. Cuando se activa un hemicanal, depolariza la célula. Entonces, por ejemplo, sabemos que, esto es un registro en el corazón, sabemos que si tenemos un tejido cardíaco en paro y uno le empieza a pegar, se empiezan a activar estos canales, que son cargas positivas, se depolariza el cardiomiocito y eventualmente empieza a cargar de nuevo y arranca. Entonces, la explicación de por qué el masaje cardíaco permite recuperar la actividad electrogénica descansa en parte en hemicanales. ¿Ok? Para que lo sepan.
¿Ya? Con los técnicos dentro de una clase, te van a dar la foto. Pero bueno, sinapsis eléctrica. Hay ¿Sí? que ver qué Todo lo que es pasa sincronía eléctrica, acoplamiento metabólico para bien y para mal. son gemelas. Sinapsis química. No, las que te Ahora van a sí. mandar son 8. ¿Ya? De nuevo, aquí está muy claro lo que yo les mencionaba. No de todas. La asimetría que hay entre la presináptica, una gran cantidad de vesículas cargadas de neurotransmisor, mucha mitocondria, el proceso neurosecretor es muy costoso y por eso uno ve que hay una alta tasa de reciclaje. Y en la postsináptica se ven estas balsas proteicas que hemos mencionado, ¿no es cierto?, que las vamos a llamar las densidades postsinápticas, en que hay literalmente, ¿no es cierto?, los receptores para un neurotransmisor, no es que haya uno, como los esquemas que uno ve en los libros, sino que es un ramillete y se conocen proteínas que literalmente se llaman proteínas de andamio porque son las que están permitiendo mantener ese ramillete de proteínas bien apretado y condensado. ¿Ok? Entonces es muy evidente, ¿no es cierto?, que hay una alta estructuración, que hay una asimetría, es muy claro distinguir la presináptica de la postsináptica, y en general, ¿no es cierto?, bueno, estos son, para que recuerden, se habla de las zonas activas, que es la zona donde uno ve que está esta simetría, donde estaría ocurriendo la sinapsis, y en contraposición a la sinapsis eléctrica, donde la gran diversidad la da la gran diversidad de conexinas que se han descrito, en la sinapsis química la diversidad está dada porque conocemos muchos neurotransmisores, muchos receptores para cada neurotransmisor. Y además, lo más común en la sinapsis, particularmente el sistema nervioso central, es que hay cotransmisión. Es decir, incluso la sinapsis neuromuscular, que uno dice, no, la acetilcolina, pero en muy pocas sinapsis hay un solo neurotransmisor, son varios. Entonces, mucho más complejo lo que uno cree. ¿Ya? Pero la diversidad descansa básicamente en los distintos sistemas de neurotransmisor. Ok. Vamos, que medio acelerado, ¿no? ¿No? Bien. En la diapo anterior, ¿por qué era sinapsis química perforada? Ya, eso es un concepto... Sí, fue medio apurado. De nuevo, también descansa en la complejidad de la comunicación, porque uno siempre, ¿no es cierto?, hace el esquema muy simple y uno dice, bueno, esta es la pre, esta es la po, ya está. Pero en general, cuando las células se están comunicando, incluso a nivel de una motoneurona y la fibra muscular, lo que sabemos es que la sinapsis ocurre en varias partes. ¿Te fijas tú? Y eso es lo que se llama perforada, porque pareciera que hay una discontinuidad en la sinapsis, pero son eventos independientes cada uno de los cuales. ¿Ok? Pero es lo más habitual, que haya una comunicación, no es la comunicación entre dos células, si uno lo piensa, tiene cierto sentido, no descansa en que haya un solo evento de contacto. La célula se asegura y genera varios. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser. Aquí de nuevo, ojalá, pero son tantas las excepciones que las reglas comunes son poco habituales. ¿Ya? Pero hay sinapsis perforadas en que podrías tener aquí liberación de glutamato y acá de neuropéptido P, sí, podría ser, pero muchas veces en cada una de estas hay cotransmisión. ¿Ok? Pero de nuevo, nos vamos a ir poniendo los casos más simples. En el curso de neurociencia vamos a hablar de los sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos. Ahí vamos a meterle porque vamos a hacer la correlación entre los circuitos de neurotransmisor, entre el encéfalo y conductas motivadas, sueño, etcétera, etcétera. Por ahora lo que tenemos que hacer es reconocer los eventos clave. José. Sí. ¿Y esa asistencia celular que usted explicó hoy del caso de la isquemia? ¿Ya? ¿Solo se da la sinapsis eléctrica o también la química? No, en la sinapsis química no ocurre eso. Solamente la química. Lo que ocurre en la sinapsis química, que formalmente no es la sinapsis química, pero es una variante que ambas neuronas tienen células de asistencia, que son el astrocito, el oligodendrocito que forman la mielina o la célula Schwann, y entre el astrocito y la neurona hay sinapsis eléctrica. Entonces ahí cuando uno dice que el astrocito le da soporte a la neurona, a través de sinapsis eléctrica, por ejemplo, le pasa a glucosa. ¿Ok? Pero la sinapsis química formalmente está altamente especializada en comunicar una con la otra y chao. ¿Ok? No es tanta la especificidad que pareciera que no se destina más energía que solo a eso, por lo tanto no hay otros procesos colaterales, hasta donde yo sé. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber sí o sí de una sinapsis química?
Primero, que lo más importante, recuerden, esto es comunicación, lo más importante es la respuesta postsináptica. ¿Ya? Y la respuesta postsináptica puede ser un potencial de acción o no. ¿Ok? Entonces, si usted dice que el último evento de una sinapsis es un potencial de acción, eso está parcialmente bueno, porque podría ser una sinapsis inhibitoria, que en vez de entrar sodio, entre cloruro. Y la definimos como un potencial postsináptico inhibitorio, una sinapsis inhibitoria. ¿Ya? Pero entonces, la concatenación de eventos, recuerden que es. El evento clave es la despolarización del terminal presináptico, o botón presináptico. ¿No es cierto? El engrosamiento que uno ve al final de la neurona, aquí ya se acabó la vaina mielina, por ejemplo. Y la característica que tiene entonces el terminal presináptico es que si a lo largo de todo el axón, imaginemos el axón del calamar, si quieren verlo así. Aquí, ¿no es cierto?, los nodos de Rambier, veíamos que habían canales de sodio y canales de potasio voltaje dependiente. ¿Sí? Porque esto se propagaba, se propagaba, se propagaba. Cuando llegamos al terminal, virtualmente no hay canales de sodio, pero sí canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, llegan potenciales de acción, se excitó la presináptica, se depolariza la membrana, y estos son, de ahí lo vamos a mencionar, pero son canales de calcio de alto umbral, que se conocen como tipo L. ¿Ya? Y por lo tanto, básicamente solo se activan cuando llega un potencial de acción. ¿Ok? Llegan los potenciales de acción, se activan los canales de calcio, entra calcio a la célula, se movilizan las vesículas, y si el calcio sigue elevado, se fusionan y liberan el neurotransmisor. Y, por lo tanto, el neurotransmisor difunde en este espacio sináptico, activa receptores y se genera la respuesta postsináptica. ¿Sí? ¿Se entiende esa lógica, no es cierto? Muy similar, por lo demás, bla, 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 muy similar a lo que ocurre en la liberación de insulina en una célula beta, ¿no es cierto? Pero aquí lo que quiero destacar entonces es la idea que uno define la sinapsis como excitatoria o inhibitoria de acuerdo a la respuesta, los receptores que están anclados en la postsináptica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si el evento sináptico genera que esta neurona se aleje del umbral de disparo, va a disminuir su frecuencia de disparo y uno define la sinapsis como inhibitoria. ¿Sí? Si en virtud del evento sináptico nos acercamos al umbral de disparo, el potencial de acción, aumenta la frecuencia de disparo y por lo tanto decimos esta es una sinapsis excitatoria. ¿Sí? Como el ejemplo que les voy a poner acá, ¿no es cierto? Así como se estudian, para que sepan, uno puede poner proteína fluorescente verde a través de la pipeta en una neurona y proteína fluorescente roja en la otra, y uno sabe que aquí están ocurriendo miles y miles de sinapsis. Entonces tú estimulas en la presináptica, ves el potencial de acción, en la postsináptica estás estudiando las corrientes, como ves que son de entrada, dice, ah, es una corriente excitatoria, por lo tanto es una sinapsis excitatoria. ¿Sí? Fácil y bonito. Muy bien. Eso era para que la vean, ¿no? Pero bueno, aquí entonces, lo que sí o sí tienen que tener claro, y vamos a empezar a, ¿no es cierto?, a detallar algunos puntos, es todos los eventos que están ocurriendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno puede inhibir una sinapsis con anestésicos locales. Y se ocupa, por ejemplo, para definir la importancia, yo me refiero mucho, trabajo en neurofisiología, por tanto mis ejemplos de estos son más bien neuro. Si uno quiere, qué sé yo, corteza insular anterior, impactará en la conducta del animal o del paciente, entonces uno puede poner una gota de lidocaína en esa zona, y la lidocaína, usted sabe que es reversible, etcétera, que inhibe la propagación de los potenciales de acción porque bloquea los canales de sodio, impide que se depolarice el terminal y bloqueas, generas un silenciamiento funcional de esa zona. Entonces cuando uno estudia, por ejemplo, zonas enteras, corteza parietal, corteza singular anterior, corteza bien compleja, uno con ponerle una gotita la anestesia literalmente completamente. Pero por cierto, ese es un tipo de bloqueo bien poco selectivo, porque estamos bloqueando absolutamente todos los potenciales de acción que se estén, ¿no es cierto?, generando en todos lados. Entonces si uno quiere después ser más específico, puede poner bloqueadores selectivos de canales de calcio voltaje dependiente, particularmente de los tipo L. Entonces uno puede poner una gotita de nifedipina, por ejemplo, y si bien, ¿no es cierto?, llegan los potenciales de acción, se depolariza la membrana, pero si los canales voltaje dependiente están bloqueados, no entra calcio y también estamos inhibiendo el proceso sináptico. ¿Sí?
que es, ¿no es cierto?, es más sutil que poner un anestésico local, pero también sabemos que hay canales de calcio en los astrocitos, de la postsináptica, por lo tanto tampoco es muy selectivo. ¿Ok? Por lejos, lo más selectivo cuando uno ya reconoce una sinapsis es bloquear el receptor. Entonces ocupar un antagonista, hablemoslo directamente como un bloqueador, un antagonista total. ¿Ok? Y eso sí, si es selectivo, va a ser bastante selectivo para esa sinapsis. Entonces, por ejemplo, algunos antipsicóticos de primera generación son bloqueadores selectivos de receptores dopaminérgicos D2, un tipo de receptor dopaminérgico, no afecta a los D1, y eso implica que en algunas de estas psicosis que uno ve un aumento de la liberación de dopamina en la vía mesocorticolímbica, si tú bloqueas, pones una dosis que estimas que bloquea la mitad de los receptores, le bajas la eficacia dopaminérgica a esa sinapsis y tú ves en el paciente una remisión de los estados psicóticos. Así de directo, por eso la trampa de los fármacos, que a veces en algunos aspectos funcionan tan bien que uno poco menos que descansa toda la terapia en el fármaco, cuando realmente estás atacando más las consecuencias que la causa. Sí, ¿no? Dígame. ¿Eso puede generar alteración? Dependiendo del fármaco, dependiendo de la sinapsis que está hablando, podría ocurrir. ¿Ok? Pero entonces lo que vamos a ver son los mecanismos que dan cuenta de la liberación, de la comunicación sináptica como un todo. ¿Ya? Y aquí hay un concepto que es importante tener presente que se conoce como eficacia sináptica. ¿Ya? La eficacia sináptica es el equivalente a la ganancia del sistema, ¿no es cierto? ¿Cuánta respuesta postsináptica tengo por actividad presináptica? Entonces, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la potenciación a largo plazo? En la potenciación a largo plazo lo que uno habla es que aumentó la eficacia sináptica. En la depresión a largo plazo disminuyó la eficacia sináptica. Entonces, si yo tengo la presináptica, yo veo que tenía, qué sé yo, 3 potenciales de acción en un segundo, 3 Hz de descarga, y la postsináptica veía 4 potenciales de acción. 3, para que sea más fácil. Uno dice, ya, la eficacia sináptica es 1. Después de cierto evento vemos que esta ahora aumentó el doble. Entonces, la eficacia aumentó 2 veces. Y los mecanismos a través de los cuales puede aumentar la eficacia sináptica se dividen tanto en los mecanismos presinápticos como en los postsinápticos. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos con la sinapsis eléctrica para medir su eficacia? ¿Cómo se puede? Se mide también de una manera muy similar, es decir, si el evento lo defines como el presináptico, cuánto eso impacta en el postsináptico. Pero en la sinapsis eléctrica es mucho más complejo porque a veces más relevante que el paso de la señal eléctrica, que es lo que es fácil de medir, es más relevante el paso de ATP, por ejemplo, o de un segundo mensajero generado. Entonces, no es tan directa la capacidad de cuantificar, en términos directa real de lo que está ocurriendo realmente. En cambio acá, sí es correcto asumir que se aumentó la actividad sináptica, presináptica, un aumento de la actividad, y eso genera un aumento de la actividad, y eso eventualmente incluso puede generar plasticidad estructural. ¿Se acuerdan que eso lo mencionamos, no es cierto? Entonces aquí, de nuevo, cuando hablamos de cambios en la eficacia sináptica por mecanismos presinápticos, básicamente eso tiene que ver con que hay un aumento en la probabilidad de liberación de los neurotransmisores, y eso es básicamente que las vesículas ahora están más cerquitas de la membrana, por lo tanto con menos calcio se genera el evento, que aumente el número de sitios donde se está ocurriendo, es decir, que cada vez se perfore más la sinapsis, y que en cada uno de estos eventos se libere un mayor número de vesículas de fusión y se libere más neurotransmisores, ¿ya? Que vamos a hablar de esto específicamente, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que quiero enfatizar mucho, es que hay muchos mecanismos regulatorios presinápticos que van a determinar cuánto neurotransmisor se libera, ¿sí? Y por lo tanto, mientras más neurotransmisor se libere, más chances de generar una respuesta postsináptica, ¿okay? Independiente de que sea inhibitoria o no. Mucho de lo que es, por ejemplo, lo que se conoce en motricidad fina, la capacidad que tenemos, ¿no es cierto? Nuestra mayor motricidad fina la tenemos en todos los músculos orofaciales y en las manos y los dedos, como buenos primates. Cuando uno empieza a entrenar aspectos que sea tocar teclado, etcétera, etcétera, lo primero que ocurre es que la motoneurona espinal, la alfa, la típica del asta ventral,
uno empieza a ver que un aumento en la perforación de la sinapsis, mayor número de sinapsis. Y empieza a haber un control mucho más fino de la unidad motora que tiene que ver con esa digitalización particular. ¿Ok? Entonces son eventos que empiezan a ocurrir primero acá. ¿Ok? Pero además pueden ocurrir eventos posinápticos que pueden estar arrastrados por esto. Por ejemplo, en la potenciación a largo plazo, un aumento en la probabilidad de liberación del neurotransmisor genera todo este mecanismo de la potenciación a largo plazo. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Que en el fondo es anclar más receptores, mayor número de receptores funcionales en la membrana. ¿Sí? Si producto de mayor liberación de neurotransmisor, que si aumentó el calcio, se activó la camquinasa fosforiló los receptores AMPA que están en el ciclo de la translocación y por lo tanto se anclan más, vamos a tener un aumento de eficacia sináptica por este mecanismo postsináptico gatillado por un mecanismo presináptico. ¿Sí? Porque también se podría dar solamente la postsináptica. ¿No es cierto? A veces hay señales que tienen que ver con factores tróficos, que no los vamos a mencionar, pero señales que vienen desde la neurona postsináptica y que generan, ¿no es cierto?, que aumenten, viajen a través de motores moleculares, viajen mensajeros a la dendrita, al botón dendrítico, y se anclen más receptores. No tiene por qué ser una potenciación a largo plazo solamente. ¿Ok? Y lo otro que ocurre mucho también es que hay un cambio en la afinidad del receptor. Y vamos a ver, por ejemplo, que en las vesículas, cuando uno habla de una vesícula, por ejemplo, de acetilcolina, que tiene concentraciones obscenas de acetilcolina, también tiene una gran concentración de protón. El pH intravesicular es casi 2 órdenes de magnitud por debajo del pH del citoplasma de la neurona, es como pH 5. ¿Okay? Por lo tanto, es tremendamente ácido, ¿no es cierto? 100 veces más concentrado. Y sabemos que los protones son reguladores alostéricos positivos de virtualmente todos los receptores prosinápticos conocidos. Entonces, se libera la acetilcolina, imaginemos que aquí hay un receptor nicotínico de acetilcolina, que es un canal, ¿sí? Pero además se libera una gran cantidad de protones. Entonces, justo antes, con la llegada del neurotransmisor al receptor, se acidifica el ambiente. Y el protón se une al receptor y expone mejor aún el sitio ortostérico con la acetilcolina y por lo tanto potencia la respuesta. ¿Ok? Esos mecanismos también son muy habituales que se ven. Y aquí lo importante en términos de la eficacia sináptica es tener claro que no es fija. Y eso particularmente está determinado y lo vivimos diariamente, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con, por ejemplo, nuestro reloj biológico. Y qué sé yo, a las 10 de la mañana, si uno tiene un horario canónico que se levanta, que se va a las 6 y poco, a las 10 de la mañana empiezan a aumentar la liberación de dopamina, serotonina, orexina sobre la corteza, y esos son los circuitos motivacionales que aumentan la actividad cognitiva, bla, bla, bla. Entonces uno ve que aumenta la eficacia sináptica en las vías subcorticales hacia cortezas prefrontales, que va de la mano con una mayor actividad intelectual, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después con la caída de la luz, nuestro reloj biológico, el núcleo circadiano, comanda una señal que genera que esta respuesta empiece a disminuir y la eficacia sináptica va disminuyendo. También si uno lo ve a lo largo de la vida, sabemos que hay florecimiento sináptico hasta como los 11 años, poda sináptica, y uno empieza a perder cada vez más sinapsis literalmente, después neuronas. Entonces hay desde la actividad hasta el aspecto estructural va, ¿no es cierto?, siendo modificado, y en general lo que sabemos, ¿no es cierto?, que estos mecanismos de eficacia sináptica pueden llevar a que sinapsis se pierdan, todo un fenómeno que se conoce como la poda sináptica, que ocurre entre los 11 y los 20 y pocos años, pero también en ese mismo momento ocurren las potenciaciones, que es lo que yo les digo. Si uno, que si yo estudia música, y eso se ha hecho con música, por eso lo digo con el ejemplo, uno ve que el tálamo auditivo tiene mucha mayor conectividad, hay más botones sinápticos, más dendritas, etcétera, etcétera. Realmente es bastante plástico en ese contexto. ¿Okay? Otro aspecto que es importante de la sinapsis química, hasta las 13:20, ¿no? Otro aspecto importante de la sinapsis química es que recuerden, como en todos estos sistemas biológicos, no es un sistema de on-off, sino que es más parecido a subir y bajar un volumen, ¿ya?
Entonces muchas veces por simpleza en el lenguaje uno dice se activó la sinapsis, pero recuerden que todo el rato se está liberando el neurotransmisor. Lo mismo que mencionamos para las células beta. Incluso cuando estamos en ayuno y estamos hipoglicémicos dentro del rango fisiológico, la célula beta igual está liberando insulina. ¿Ok? Lo que suena, esto no debería sonar, lo que suena contraintuitivo, pero es así y lo entendemos porque es muy caro cortar completamente la secreción y echarla a andar de nuevo. Esa es la hipótesis que se maneja, ¿no? Y cuando vamos a ver, ¿no es cierto?, en todo lo que es el Trans-Golgi Network, el eje, ¿se acuerdan? El eje Trans-Golgi de maduración del neurotransmisor, de la proteína en general, es muy evidente que hay una vía que es de secreción constitutiva, y constitutiva nos referimos que hay una liberación de neurotransmisor que es tónica, y que básicamente no está sujeta a regulación. Es insensible a calcio, insensible a fosforilaciones, insensible a NF cíclico, y por lo tanto siempre se está liberando un tono de neurotransmisor. ¿Ok? Todo el rato. Y por eso es lo que mencionamos a raíz de esta secreción constitutiva que se pudieron describir los agonistas inversos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del agonista inverso? Yo les dije, ojo, que el cero fisiológico no es un cero absoluto, sino que es la actividad basal. ¿Sí? ¿Queda claro eso, no es cierto? Entonces siempre se está liberando neurotransmisor, siempre. En la sinapsis neuromuscular eso también es evidente porque nosotros tenemos un tono muscular. ¿No es cierto? El músculo en reposo está con cierto grado de contractibilidad, que es lo que se conoce como la precarga, y que de hecho eso mejora la actividad locomotora de los músculos, por ejemplo, que estén con algo de tensión. Y cuando uno se toma un relajante muscular, que muchas veces son bloqueadores selectivos de los receptores nicotínicos musculares, ahí uno efectivamente siente que caemos por debajo de ese cero, de esa actividad basal, ¿ya? Entonces hay una secreción constitutiva, no lo olviden, pero la que nos interesa en fisiología, la que es regulada, ¿no es cierto?, la homeostática, es precisamente la secreción regulada, que además es una mucha mayor población de vesículas. Entonces esto da cuenta de básicamente la actividad basal, y todo esto es la actividad regulada de poca, mucha, excesiva, etcétera, etcétera. ¿Ya? Puedes simplificar. Poca más. Sí, pasó lo mismo que los de Santiago no conocen. Esto no es copy, por si acá. Es la proteína, la coated protein inversa. ¿Se acuerdan de eso? No, parece que nadie lo vio. Bueno, aquí lo único que quiero que tengan presente, que incluso desde retículo, pero sobre todo hasta, ¿no es cierto?, el anclaje, todo lo que es secreción y reciclaje de los neurotransmisores, todas estas vesículas siempre están completamente cubiertas de proteína. Entonces, para visualizarla más que como un liposoma, ¿no es cierto?, como una bolsita llena de neurotransmisores, realmente es mejor visualizarla como una malla de papa, si quieren verlo así. ¿Ok? Que está el liposoma, la vesícula está completamente cubierta por mallas proteicas. Y esas coat significa cubierta, ¿no es cierto?, son las que permiten que se dirijan, ¿no es cierto?, de manera anterógrada o retrógrada a la membrana funcional, también en el tránsito de Golgi, pero sobre todo lo que nos va a interesar a nosotros, que es en la vía regulada, todo lo que es el reciclaje y reliberación, maduración de las vesículas, todo eso son procesos, incluso el anclaje de la vesícula, son interacciones de naturaleza proteica. No es que la vesícula simplemente se fusione con la membrana a nivel del contenido. ¿Ok? Eso ocurre en todo el rango de síntesis, maduración y secreción del neurotransmisor, ¿ya? Pero no voy a entrar mucho en detalle. Pero esto sí quiero mencionárselo. Cuando hablamos entonces de la neurotransmisión, recuerden que aquí estamos hablando de que puede ocurrir perforado o no, pero en cada uno de los eventos sinápticos que pudiéramos reconocer, vemos que hay 3 poblaciones de vesículas. ¿Ya? Y eso es, incluso en las células beta, uno puede reconocer distintas poblaciones de vesículas. Entonces hay una que se conoce como la lista para ser liberada, ready to release, el pool ready to release, así se llama, listo para ser liberado. Y está tan cerca de la membrana
que ante cualquier evento polarizante o evento de calcio liberan son la primera línea de batalla. Un pequeño aumento de la actividad presináptica genera que se empiecen a liberar inmediatamente neurotransmisores. ¿Ok? Y con el 1%, 1 a 3% del total de las vesículas, se maneja el 80% de la actividad fisiológica de la sinapsis. Ahora, cuando hay procesos de potenciación, como puede ser un aprendizaje motor, etcétera, en que sistemáticamente la actividad presináptica por, qué sé yo, por varios días o por varias horas durante el día está aumentada, lo que uno empieza a ver es que desde la segunda población, que se conoce como el pool de reciclaje, empieza a haber un tránsito y empieza a aumentar esta población lista para ser liberada. Y si aumenta aún más la actividad, vemos que desde el pool de reserva, que puede ser tanto como el 90% del total de vesículas, esas solo se mueven cuando hay eventos de actividad significativamente mayor. ¿Ok? Pero es muy claro que aquí hay entonces dinámicas, ¿no es cierto?, a través de las vesículas están conectadas, ¿no es cierto?, con los filamentos de actina, motores moleculares, ¿se acuerdan de eso? No es que estén difundiendo de un lado a otro. ¿Ok? Pero lo que sí es importante es que estos eventos son todos calcio dependientes, como vamos a ver. Y esto es lo que se conoce como el ciclo de vida de las vesículas sinápticas. ¿Ok? El ciclo de vida de las vesículas sinápticas parte con lo que se conoce como la maduración vesicular. A veces se dice la maduración del neurotransmisor. ¿Ok? Que es básicamente cargar las vesículas presinápticas de neurotransmisor. ¿Ya? Y aquí el mecanismo, y por eso uno le hace, ¿no es cierto?, esta reseña, es un transporte activo secundario acoplado a un transporte activo primario. La clásica estrategia biológica. Entonces, proteínas importantes de la vesícula presináptica. 1. Una protón ATPase. Mucho del gasto de ATP en la terminal presináptica, recuerden que aquí, ¿no es cierto?, en todas las fotos que vimos se veían unas mitocondrias. Estos son mitocondrias. Se ocupa mucho ATP como fuente de energía primaria para bombear protones al interior de la vesícula, que nos permite explicar este bajo pH, esta alta concentración de protones. ¿Okay? Entonces gastamos un montón de energía, cargamos de protones la vesícula, y ahora un sistema de contratransporte ocupa el gradiente generado, el gradiente electroquímico de los protones, y con eso permitimos incorporar acetilcolina, dopamina o serotonina, el que sea. En todas las sinapsis es exactamente el mismo mecanismo. Entonces, si estás hablando de una sinapsis dopaminérgica, este va a ser un antiporte o contratransporte protón-dopamina. Si es una sinapsis colinérgica, va a ser protón-acetilcolina, etcétera, etcétera. El mecanismo siempre es el mismo. ¿Ok? Entonces, en la maduración, el proceso clave es, ¿no es cierto?, la actividad de la protona ATPasa, que permite que este antiporte cargue de neurotransmisores la vesícula. ¿Ok? Y con la vesícula cargada, entonces podemos estar, qué sé yo, transitando en estos pools, ¿no es cierto? Pero incluso en el listo para ser liberado está ocurriendo esto, ¿no es cierto?, que eventualmente se mueve hacia la zona activa. La zona activa es la zona donde ocurre la sinapsis. ¿Ok? Y estos procesos son calcio dependientes, todos ellos. ¿Ok? Aquí en Santiago tuvimos una discusión porque un profe había dicho otra cosa, pero lo que hay que tener claro, ¿no es cierto?, es que, porque en los libros dice la liberación, la fusión de la vesícula y la liberación del neurotransmisor es dependiente de calcio. Y efectivamente es dependiente de calcio, lo vamos a ver, y esto es dependiente de calcio libre. Pero la movilización de las vesículas cargadas, ¿no es cierto?, que se muevan y que se fusionen, esto también depende de calcio. Lo que pasa es que no depende de calcio directamente, pero depende de CAM quinasa, de PKC, de que se fosforinen algunas de las proteínas que forman la malla, la armadura de la vesícula, y que la permiten que vaya caminando por estos motores moleculares y llegue directamente a la zona de la membrana presinal. ¿Ya? Entonces lo que quiero que quede prístinamente claro, que todo el proceso depende de calcio. ¿Ya? Que las vesículas básicamente es, aumenta la actividad presináptica, potenciales de acción, aumenta el calcio, y el calcio a través de otras proteínas como CAM quinasa, PKC, permite que esto se acelere y se muevan hacia la zona de la membrana presináptica, y ahora el calcio per se, el calcio libre, es el que permite que se ancle la vesícula a la membrana, se fusione y libere el contenido. ¿Ya? Entonces es un proceso calcio dependiente. Y cuando uno ve una vesícula presináptica,
como les digo, hay muchas proteínas claves. La protona tepeasa, el antiporte, ¿no es cierto?, que permite cargar el neurotransmisor, y las que se conocen como las proteínas de ancla. ¿Ya? No sé si anclaje proteico de vesícula no lo han visto en base 1. Con biología molecular no ven mucho, ¿no? Como que el DNA, el RNA y chao. Bueno, esto es lo que yo quiero enfatizar porque también da cuenta de cómo se libera el neurotransmisor y cómo es la dinámica real cuando uno estudia la neurofisiología del cerebro. ¿Okay? No es una simple fusión de membrana. Obviamente hay fusión de membrana, ¿no es cierto? Pero es un evento de naturaleza proteica. Y literalmente aquí lo que ocurre, y por eso se llama docking, se llama anclaje vesicular, porque es muy similar a cuando llega un barco a un muelle y tira un cordel y lo amarran, ¿no es cierto? Es muy similar. Aquí tenemos una proteína que se conoce como la sinaptobrevina, una proteína clave de la membrana vesicular que se fusiona con una proteína de anclaje de la membrana presináptica. Y se empiezan a enroscar, tienen sitios de unión a calcio, y el calcio permite que estas proteínas literalmente se enrosquen, el equivalente cuando uno, ¿no es cierto?, estruja la ropa, ¿no es cierto? ¿Sí? Empieza a salir agua por la fuerza de torque que se genera. Aquí es lo mismo. Y esta fuerza se ha medido, porque la fuerza con que ambas proteínas de anclaje generan el torque va a determinar el ancho del poro de fusión. Y vamos a ver que eso es clave también porque a veces ocurre, y hay algunas patologías neurogénicas en que, por ejemplo, hay fusión de las membranas vesicular y presináptica, pero el poro es tan pequeño que no alcanza a salir el neurotransmisor. Es demasiada la resistencia para que, a pesar de la gradiente, salga el neurotransmisor. ¿Se entiende? No sé, un ejemplo burdo es como cuando uno de repente se le pincha una pelota, la pelota de playa, pero con algo muy finito, que la pelota no es que se reviente, pero se fija que ahí queda pinchada y no... no sé, el ejemplo no puedo. Lo que quiero que quede claro, entonces aquí las proteínas de anclaje, sinaptobrevina, sintagmina, con las proteínas de la membrana plasmática se enroscan. La fuerza con que se enroscan depende del calcio, de cuánto tiempo el calcio está por sobre el rango micromolar en esta zona. ¿Ok? Y eso hace que haya una liberación completa del contenido vesicular, o parcial, o incluso no la haya. ¿Ok? Pero todo ese mecanismo de fusión de ambas membranas, vesicular y presináptica, y por tanto liberación del neurotransmisor, es en esencia de naturaleza proteica y se llama el anclaje vesicular. Nada, esto era solo para mencionarles que es tremendamente complejo, pero quiero mencionarles otras cosas que son más relevantes. Respecto ahora, entonces, cómo se estudia la sinapsis, ¿ya? Cuando uno va a hacer un registro, ¿han escuchado el concepto de la liberación cuántica de los neurotransmisores? ¿No? Bueno, no importa, lo van a escuchar ahora. Y esto se estudió por primera vez en los años 50, un fisiólogo de Katz, el mismo de Goldman Hodgkin Katz, a nadie le importa, está bien, no importa. Él era fisiólogo muscular y él empezó a estudiar, recuerden, siempre uno estudia modelos fáciles. La postsináptica más fácil de estudiar es el músculo porque uno ve la actividad, ¿ok? Entonces imagínense, estamos estudiando una sinapsis y estamos haciendo un registro de la actividad postsináptica, ¿ya? Entonces lo primero que le llamó la atención a Katz, que eso se replica todas las veces, este esquema no siempre es simple, por eso lo quiero aclarar, esta línea de aquí separa actividad basal después de un estímulo, ¿ya? Entonces, si uno, imagínense, estamos estudiando la sinapsis, estamos registrando la postsináptica sin estimular, y lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Milivolt, voy a poner acá abajo. Para mi mitad favorita. Entonces, ¿no es cierto? Lo típico es que tenemos un potencial de acción, ¿no es cierto?, si llegamos a un valor umbral. Sin estimular, vemos que hay potenciales postsinápticos, estos subumbrales que hemos definido, ¿no es cierto?, que podrían haber sido negativos, etcétera, los vamos a hacer positivos para hacerlo fácil. Entonces uno los estudia, los va viendo, y lo que llamó la atención es que son siempre del mismo tamaño, siempre la misma amplitud. ¿Ok? Entonces,
En actividad basal uno ve un potencial postsináptico, y siempre tiene la misma magnitud. Y de repente uno ve un evento un poco mayor, sigue siendo subumbral, y es exactamente el doble que el evento unitario. Y ahí la interpretación, es que ocurrieron dos eventos al mismo tiempo, una sumación temporal. Pero estos eventos son siempre de la misma amplitud. Entonces, por ejemplo, en la sinapsis colinérgica, uno ve que esta respuesta postsináptica es de 3 milivolts. En la dopaminérgica, 4 milivolts. Estoy inventando los valores, por cierto, ¿no? Pero es bien estereotipado, ¿ok? Y como les digo, si uno empieza a aumentar de a poco la actividad presináptica, todavía en el rango que no vas a gatillar el potencial de acción acá, uno empieza a ver eventos de sumación. Y siempre esos eventos son múltiplos de la respuesta basal. O sea, si estamos diciendo que esto era 3, podríamos ver 6, 9, 12, pero no veríamos, qué sé yo, 10. ¿Sí? Entonces lo que uno empieza a graficar en este gráfico que nunca se entiende bien es el número de veces que si yo durante un minuto estamos registrando nuestros potenciales postsinápticos. Y durante un minuto yo veo 20 de estos eventos. Ya. 20 de una amplitud de 0,4 volts. Después veo cuál es el segundo evento más grande, este. Justo el doble y lo veo, qué sé yo, 15 veces. 15 veces. ¿Se fijan? Y veo que la población de respuestas sigue, ¿no es cierto?, la multiplicidad del evento unitario. ¿Sí? Es decir, ¿se entiende esto, no? Cada una de estas espigas, que es un ajuste matemático, por eso estoy simplificando un poco, pero representaría, ¿no es cierto?, estos eventos, distintos de estos eventos, ¿ya? Y lo que queda claro siempre es que van a ser, estos son múltiplos del primero. Eso es lo que quiero mencionar, ¿ya? Para que no se compliquen con el histograma de todos los eventos, ¿ya? Entonces, en un tipo de sinapsis, esto va a ser, el unitario va a ser 0,4, la segunda gran espiga es 0,8, la tercera es 1,2, 1,6, qué sé yo. Si fuera 0,3, sería 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, etc. ¿Sí? Son múltiplos los unos de los otros. Entonces, en ese gráfico, por ejemplo, antes de la línea, lo que usted dice basal sería la segregación constitutiva. Claro, en gran parte es la Y constitutiva. la otra es la regular. Claro. Y lo que vemos, entonces, es que hay estos eventos que son múltiplos los de los. Entonces, la manera de interpretar eso, básicamente, es que si siempre estos eventos son los mismos, se está liberando siempre el mismo contenido, la misma cantidad de neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, ahí es donde uno dice, cada vesícula almacena una cantidad fija, y eso es un cuanta es una cantidad. ¿Ok? Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que siempre se libera lo mismo, y eso permite explicar que la respuesta sea idéntica. Y cuando empezamos a estimular la presináptica, lo que ocurre es que el calcio coordina que ahora más vesículas se fusionen al mismo tiempo, y por lo tanto estamos, como todos almacenan la misma cantidad, estamos liberando múltiplos de esa unidad. Proporcional. ¿Sí? Proporcional, ¿no? ¿Qué? Proporcional. Proporcional. Sí. ¿Qué quiere verlo así? Pero múltiplo directamente. ¿Sí? ¿Ya? Y se entiende esa lógica, ¿no? Porque además, fue la caracterización fisiológica, pero además actualmente se ha podido medir, y efectivamente los contenidos de neurotransmisor por vesícula son iguales en las vesículas. Tienen una capacidad de almacenaje mínima. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como la liberación cuántica. Ahora, lo que podemos hacer, en vez de registrar la postsináptica, también lo que uno puede hacer es medir directamente la liberación del neurotransmisor. ¿Ok? Con una técnica que se conoce como amperométrica, que se las voy a explicar cómo funciona muy a grandes rasgos. Entonces, la técnica amperométrica lo que uno está haciendo es midiendo una corriente. Y la corriente que uno mide es proporcional a la cantidad de neurotransmisor que se libera. Entonces, lo que uno hace, nosotros tenemos 3 proyectos funcionando con esta técnica y estamos forrados. Por ejemplo, uno estudia la sinapsis. Nosotros en nuestro proyecto estamos trabajando en el circuito de la recompensa, hacemos ratas adictas
y le medimos los niveles de dopamina en la vía de la recompensa. Entonces lo que hacemos para medir la cantidad de dopamina que se libera, que es conocido como neurotransmisor de este estado placentero cuando uno consume droga, ¿sí? Entonces, uno pone el electrodo de registro al potencial de oxidación de la dopamina. Entonces sabemos que la dopamina, si se encuentra en un ambiente que hay una diferencia potencial de 1,4 volts, que es un tremendo voltaje, la dopamina se oxida. Toda esa superficie se oxida. Y la oxidación, recuerden, es ceder electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, se oxida y se genera una corriente eléctrica no iónica que la registramos y que va a ser directamente proporcional a la cantidad de dopamina que se está liberando. Entonces sabemos que en el anillo catecol de la dopamina, cada vez que se oxida, se liberan 2 electrones. Por lo tanto, para hacerlo muy burdo, si veo una corriente de 2000 amperes, yo podría decir que se liberaron 1000 moléculas de dopamina. ¿Se entiende cómo se estudia eso, no? Y la gracia de esto, que es un registro en tiempo real de lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, cuando uno estudia ahora la liberación de neurotransmisores, y vamos a ver qué pasa con la liberación, si es siempre la misma, ¿no es cierto? Siguiendo la lógica para que vayan entendiendo cómo se viene la pregunta, ¿sí? Cuando medimos la postsináptica, vemos esto que interpretamos como liberación cuántica, ¿sí? Cuando medimos directamente la liberación de neurotransmisores, mira, ahí está justo en el córtex se ve una vesícula fusionada, vemos que no siempre se libera la misma cantidad y que va a depender de la fuerza de torque de las proteínas de anclaje. Entonces, lo clásico es lo que se conoce como la fusión completa, ¿no es cierto? Si hay un gran aumento de calcio, hay una fuerza de torque importante y se libera todo el contenido y uno ve, ¿no es cierto? Recuerden, es la señal, la cantidad de neurotransmisores, ¿ya? Y eso se conoce como la fusión completa. Hay otro evento que siempre causa kiss and run, que algunos en la prueba le ponen touch and go. Pero literalmente lo que ocurre cuando uno ve, y esto tiene que ver con los niveles de calcio y la fuerza de torque de las proteínas, es que se fusiona la proteína, pero el poro que se genera es muy pequeñito y se libera muy poco neurotransmisor. Muy poco me refiero al porcentaje total de neurotransmisor que tiene la vesícula. Entonces literalmente parece que la vesícula y se va. ¿Se fijan? Y por lo tanto no hay una liberación cuántica. ¿Se fijan? Y puede ocurrir también un flickering, que es un pestañeo, que es básicamente que si los niveles de calcio están un poquito más altos que lo que gatilla un kiss and run, las proteínas de anclaje quedan atrapadas y por lo tanto la vesícula queda dando bote en esa misma zona y se generan varios kiss and run en poco tiempo. Y por eso se llama como un pestañeo, que se ve varias veces el mismo evento. Sería como un atracón, varios kiss and run, sin run. Y por lo tanto, uno ve, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero que les quede, ¿no es cierto? Si registramos la postsináptica, vemos e interpretamos todo como liberación cuántica. Decimos, claro, estamos viendo que esto siempre es lo mismo, y por lo tanto se está liberando siempre la misma cantidad, bla, 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 lo que acabamos de decir. Pero si vamos a medir realmente, no interpretar, vamos a medir la liberación de neurotransmisores, vemos que no es así. Porque hay eventos de fusión completa, kiss and run, triggering, etc. ¿Se fijan? Entonces hay algo que no se ha podido resolver bien, que tiene que ver con, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Hay liberación, ¿cómo podemos ver esto si la liberación no es cuántica, etcétera, etcétera? ¿Ok? Aún así, cuando uno echa a pelear ambas técnicas, y dado que la sinapsis es comunicación celular, uno se inclina por lo que ocurre en la postsináptica. Porque finalmente, si esto que sea muy elegante y glamuroso ocurre, pero lo que nos interesa es cómo responde, y responde como si la liberación fuese cuántica. Así que chao. ¿Ok? Para que sepan por dónde van las líneas de explicación, tienen que ver con la lógica de, si uno le da vuelta, no una explicación totalmente satisfactoria, pero con las cantidades de neurotransmisor. ¿Se acuerdan que hemos mencionado que la vesícula almacena en el rango de cientos de milimolar, pero la constante de disociación, la afinidad de los receptores está en el rango nano-micromolar? O sea, tenemos más de 1 millón de veces más concentrado el neurotransmisor aquí.
¿Ok? Entonces, si lo viésemos en términos de respuesta postsináptica en función de la concentración de neurotransmisor, tendrían su clásica curva, ¿no es cierto?, que pueden determinar respuesta máxima, etcétera, etcétera. Esta es la cantidad de neurotransmisor que tenemos acá, que estamos en un rango por aquí del gráfico. Esta es la respuesta. Entonces, que se libere todo o se libere el 5%, todavía estamos en un rango muy por sobre el rango de la KD del receptor. Entonces, se libere, aún liberando el 1%, que uno lo ve que es menor que la actuación completa, esto es tanto neurotransmisor que genera respuesta máxima a los que les llegue. ¿Se entiende? Entonces, por ahí, pero es algo que todavía no se ha resuelto completamente en términos de... Y por lo tanto eso nos indica que hay algún evento que estamos perdiéndonos aquí. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya?